Si me trabo al hablar, si no me entienden, perdónenme, pero es que no he grabado en mucho tiempo. Hola queridos, bienvenidos una vez más a un nuevo canal en este video. ¿Qué? Hace mucho tiempo no decía eso, porque hace mucho tiempo es que no grabo un video. Estoy muy ausente del canal, ya sé, pero pretendo otra vez retomarlo y no abandonarlo demasiado. Prueba de ello es el anterior video que lo subí mucho tiempo después de haberlo grabado y lo grabé mucho tiempo después de que se tenía que grabar. En fin, no vamos a hablar del pasado. Hoy es el Día Mundial Internacional, I don't know, del libro. Y como cada año vengo a hacer un especial del Día del Libro. Esta vez, no sé qué tan especial sea, pero decidí hacer un book tag. Book tag que lo vi en el canal de Victorian Spirit, en el canal de Belo, creo que también en el canal de Iris. Y me parece muy interesante porque es el book tag del snob literario o algo así. Así que sin más preámbulo ni dilación, vamos a empezar. 1, 2, 3, funk it. En fin, primero quiero hacer un disclaimer que me parece pertinente en este momento. Me gusta este tag porque pues, habla de ese snobismo que muchas veces los lectores podemos llegar a tener. Y yo me considero culpable con mi yo del pasado de haber sido muy snob. Cuando yo empecé a leer, el primer acercamiento que tuve con los libros fueron los clásicos, porque pues como muchos tenían los derechos liberados, yo los podía descargar de internet y no era ilegal. Entonces los clásicos han formado parte muy importante de mi vida y por lo mismo para mí era pues lo que se considera literatura de verdad. Y antes sí era muy juzgona y muy criticona de lo que leía otra gente. Ahora digo, ¿a ti qué te importa, Kat? Cállate el hocico. Porque la verdad que cada quien lea lo que se le dé la gana y nadie es más o menos por leer una u otra cosa. Hecho este disclaimer ya demasiado largo, vamos a empezar con el book tag. Me acabo de dar cuenta que solo tengo un arete, bueno, o sea, tengo 3 en cada oreja, pero de estos, o sea, ¿dónde está el que me falta? Bien, primera pregunta. Adapt Snob, ¿siempre lees el libro antes que ver la película? La verdad es que no, esto sí puedo decir con la boca bien grande que nunca lo he hecho. Para mí, incluso descubrir nuevos libros fue gracias a ver muchas películas. Cuando me di cuenta que las películas o series incluso eran adaptaciones de libros, yo dije, ¡oh! Eso fue cuando era muy niña, todavía muy jovencita. Fue como un descubrimiento de la vida muy interesante. Y entonces, ahora cada vez que veo una película que sale basada en el libro tal, yo digo, ¡oh! Nuevo libro de la lista y me veo la adaptación. Sinceramente me parece un poco ilógico pensar que uno es mejor que el otro porque son dos formatos totalmente diferentes de contar una misma historia. Sin embargo, sí siento que hay momentos en los que puedes disfrutar más de la versión literaria que de la versión de la adaptación. O viceversa, también siento que hay adaptaciones que superan con mucho al libro. Entonces, depende cómo cuentes la historia, depende que el formato sea el adecuado, depende de las emociones que te transmita. Para mí, uno u otro es indiferente. Sinceramente, he leído muchos libros después de haber visto la adaptación y me encanta. Pregunta número 2. Format Snow. Solo puedes escoger un formato para leer el resto de tu vida. ¿Escoges físico, ebook o audiolibro? Esta es una pregunta muy difícil. Bueno, no tan difícil, pero más o menos. El punto es que obviamente un lector disfruta muchísimo de los libros físicos porque probablemente es el primer acercamiento que tienes con los libros y es de la forma en la que te van a atrapar. Sin embargo, como les decía hace rato, muchas veces tenía que descargar libros, por ejemplo, de internet porque no tenía el dinero suficiente para comprarme libros físicos. Entonces hubo un tiempo en el que leí muchísimo libro digital. Y recientemente, como que hace 1 año y medio, 2 casi, he empezado a explorar el mundo de los audiolibros y oh my god, yo ya no me imagino mi vida sin audiolibros. Sinceramente, no puedo concebir la vida sin audiolibros. Ahora bien, si tuviese que elegir solo uno, creo que aquí sí voy a caer en la repetición porque siento que aunque los formatos nuevos, el digital o el audiolibro, perdón, son muy útiles, son muy necesarios, te ayuda muchísimo, no existe nada que supere a los libros físicos. Y si tuviese que escoger solamente uno, que ojalá nunca tenga que escoger solamente uno, escogería libros físicos. Aunque ya les digo, los audiolibros son mi vida entera. Ya no leo mucho en digital, porque me cansa mucho la vista. Pero los audiolibros, joya de la creación. Pregunta número 3. Format Snob 2. Solo puedes escoger
un formato para leer el resto de tu vida. Escoges tapa dura, tapa blanda o edición de bolsillo. Aquí creo que también depende mucho. Por ejemplo, yo tengo estas ediciones de Julio Verne, tengo algunos libros de Alma Editorial que están por aquí, creo. O sea, el formato tapa dura es muy bonito, muy bello. Y uno cuando es coleccionista pues sabe valorar ese tipo de cosas que a otras personas probablemente les parece inútil, pero cuando uno es coleccionista, cuando uno le gusta este tipo de cosas, pues se fija en esos detalles. Entonces por ese lado es como que es imposible que saque de mi vida a los libros de tapa dura. Por otro lado, los libros de tapa blanda, como, ay Dios mío, me muevo muy mal, estos de aquí, son mucho más cómodos, son más livianos, son más fáciles de leer, se pueden doblar, etcétera, etcétera. Entonces son mucho más cómodos para la lectura, son mucho más funcionales. Eso no quita que también sean muy bonitos, hay ediciones muy bonitas como por ejemplo las que tengo por aquí. Entonces también es muy útil y muy bonito. Y por otro lado, los de bolsillo, que serían más o menos los de aquí, que son más pequeñitos, también son más útiles. A mí me gusta particularmente el formato de bolsillo porque lo puedo llevar a todas partes. Las hojas son muy livianas y aún así no pierden calidad. Entonces depende mucho qué es lo que esté buscando. Pero sin duda, si solo tuviese que escoger un solo formato, me quedo con mi versión coleccionista y me quedo con los de tapa dura. Me atraganto con la incomodidad, con la pesadez, con que no me los voy a poder llevar a todas partes o tendré que cargar una mochila enorme cada vez que quiera llevar un libro. Pero si solo tuviese que escoger un formato, sería el de tapa dura. Que gracias al universo no tengo que escoger un solo formato, puedo tener todos. Pregunta número 5. Ship Snob. ¿Andarías con alguien que no es lector? ¿Qué les voy a decir? La historia de mi vida. Yo jamás he tenido un novio o novie que sea lector. Nunca me ha pasado, sinceramente. De hecho, los dos últimos novios que tuve, bueno, al último sí, al otro no me acuerdo, pero al último que tuve le regalé un libro que para mí era muy especial. Era como una forma de regalarle un pedacito de mi corazón ahí, en ese libro, y pues ni siquiera le quitó el plastiquito del libro. Lo feliz de la historia es que se lo pedí prestado porque yo no tenía ese libro y lo necesitaba para una lectura conjunta, entonces se lo pedí prestado y nunca se lo devolví y ya es mi ex, entonces me gané el mismo libro que yo había comprado. Lo que demuestra que sí, estaría con una persona que no es lector. Sin embargo, yo creo que también me gustaría que sea una persona que aunque no lea, se interese por lo que yo leo, ¿no? Que me escuche, que me pregunte, que pueda, no sé, contarle mis lecturas, porque sí me ha pasado que es como que hay gente que se aburre cuando le hablas de tus libros y eso no me gustaría, sino que por lo menos me acompañe en mi pasión por los libros. Y ya de ahí a que sea lector, pues es un sueño que espero algún día cumplir. Yo también quiero vivir esa vida, señor Poole. Pregunta número 5. Género Snob. Tienes que decirle adiós a un género literario. ¿Cuál sería? Pues bien, si tengo que dejar toda mi vida de leer un género literario, sin duda pondría al género del romance. Yo de hecho no leo romance, no leo historias que sean enfocadas directamente con un romance. En muchas de las historias que leo existe un romance ahí metido en la trama, hay personajes que se enamoran, etc. Yo eso, la verdad, lo llevo muy bien, pero realmente irme a leer historias que traten específicamente de romance casi nunca pasa, es muy poco probable que pase. Al año leeré 1 o 2 libros con esa temática, entonces no sería muy difícil para mí dejar de lado ese género, que no me parece malo, simplemente siento que no conecto mucho con ese tipo de historias, así que pues eso. Pregunta número 6. Uber género Snob. Tienes que elegir un solo género por el resto de tu vida. ¿Cuál escogerías? Esto es un poco difícil de escoger porque la verdad yo soy muy variada en mis gustos literarios. Me gusta mucho la fantasía, me gusta la ciencia ficción, me gusta la novela negra, el terror. En general me gustan los libros con temática filosófica. O sea, me gusta mucho variar mis lecturas. Soy muy poco asidua a la rutina. Entonces voy a hacer trampa. No es un género como tal, pero mucha gente lo considera y son los clásicos. ¿Por qué? Porque los clásicos es ese denominativo para los libros que se han escrito pues en una época diferente y que han trascendido el tiempo y que se siguen leyendo y se siguen reinterpretando a través del tiempo. Dentro de toda esa categoría pues entran libros de fantasía, de novela histórica, terror, etc. Entonces, si yo tuviese que elegir un género, serían los clásicos. Me quedaría con libros clásicos porque sé que tendré mucho de dónde escoger y muchos géneros metidos ahí. Si no hago trampa, no está mío. Pregunta número 7. Community Snob. ¿Qué comunidad lectora es la más snob? Pues bien, creo que aquí hay una respuesta unánime y es básicamente los lectores de los clásicos.
No digo que todos los que leen clásicos sean snob, pero sí puedes encontrar mucha gente snob que lee clásicos, que considera que los clásicos son la única literatura válida o de verdad. Añadido a eso, también debo decir que los lectores del terror, clásico, no clásico, son muy snob, porque piensan que hacer una historia de terror es un alcance, un logro superior a los demás géneros. Que para mí, les digo una vez más, no necesariamente. Me gusta mucho el terror, me gustan mucho los clásicos, pero no considero que por eso sean superiores a otros géneros. Entonces sí, si uno se pone a charlar ahí en la comunidad lectora, los que leen clásicos y los que leen terror para mí son los más snob. Pregunta número 8, Snowberry Recipient. ¿Alguna vez te han desairado por algo que estuvieras leyendo o por leer en general? Yo no diría que desairado, ¿ok? Que me hayan hecho un desaire, pues, por estar leyendo algún género. Como les digo, yo solía leer más clásicos, hasta ahora sigo leyendo muchos más clásicos, entonces como que no había por dónde atacarme, porque una vez más, los que leen clásicos son los más snob. Pero sí, como que me han hecho a un lado por ser lectora. Han pensado que soy una persona muy aburrida, una persona que no disfruta de la vida porque le gusta leer, una persona que tiene gustos muy raros, una nerd, etc. ¿No? Sí me han hecho eso de denominarme así. Me consideraban la rarita del grupo por leer, pero bueno, son cosas que pasan por ser lector. Y por último, pregunta número 9, snob del idioma. ¿Lees el libro traducido o en su idioma original? Yo creo que esta pregunta solo aplica para libros en inglés, porque si pretendes leer los libros en su idioma original, a ver que hay libros escritos en todos los idiomas del mundo. Yo particularmente leo más en español. ¿Por qué? Porque yo soy muy cobarde para leer en inglés todavía. Ya me estoy adaptando cada vez más, cada vez leo un poquito más en inglés. Y creo que es un ejercicio muy bonito porque así no pierdes toda la esencia de la escritura. Siento que al traducir un libro siempre vas a meter un poquito de la interpretación propia y puedes cometer algunos errores, digamos, de interpretación, que al final también depende mucho de cómo lo asimiles tú el libro. Entonces no es necesariamente un problema mayúsculo, pero sí quiero leer más libros en su idioma original, que es el inglés, que es el idioma que sé, además del español. Y recientemente he estado aprendiendo italiano, entonces también quiero empezar a leer en italiano, que creo que podría ser un ejercicio muy bonito para mejorar el idioma y para conocer otros autores también. Entonces, por ahora, solo leo mi idioma, español casi en un 90%, el otro 10% para el inglés, y así. Me he ahorrado mucho al responder las preguntas. Y esto es todo por el tag de hoy. Espero que salga un video corto para que así no los aburra en mi regreso aquí a Booktube. Coméntenme ahí en los comentarios, que ya se ha dicho, hace mucho que no grabo, ¿qué género literario ustedes escogerían para leer el resto de su vida si solo pudieran escoger uno? Los leo por ahí. No se olviden que también pueden seguirme en mis redes sociales que están linkeadas en la parte de la descripción del video, y que prometo esta vez que va a haber video cada semana, lo juro. Yo me despido esperando verlos en un próximo video, así que no me fallen porque los voy a estar vigilando. ¡Adiós!